Buenas tardes a todos y gracias por haberse unido a nuestra charla informativa el día de hoy. Bueno, aquí estamos otra vez, mientras que el norte se prepara para nuestra segunda tormenta invernal en una semana. Estamos previendo otra ronda de nieve, agua-nieve, lluvia helada y hielo, llegando caminos más traicioneros y cortes de luz. Es un pronóstico familiar, pero en un lugar distinto. Esta vez se trata de la persona en Carolina Norte Oriental que probablemente sentirán el mayor impacto de esta tormenta, mientras los que están en las montañas y en las colinas recibirán muy poco o nada. Y aunque sabemos que el pronóstico se ha cambiado en las horas pasadas y puede seguir cambiándose, ahora es el momento de prepararse. Si usted se encuentra en la zona del pronóstico antes de atardecer, consiga los comestibles y artículos esenciales que necesitarán durante los días que vienen y asegúrese de que estén preparados a menos que hayan apagones. Pongan mucha atención en el pronóstico local y asegúrense de que sepan las condiciones esperadas en su área. Yo he emitido otro estado de emergencia para esta tormenta que nos permite movilizar los recursos estatales y poner los fundamentos para recibir un posible reembolso federal, justo como para la tormenta de este fin de semana pasado. Y justo como antes, estamos activando las tropas de la Guardia Nacional para ayudar a nuestros condados con transporte y otras necesidades. Más de 114 soldados con vehículos muy altos, camionetas y ambulancias de tracción integral se están preparando en las zonas centrales y orientales del estado hoy. Ellos van a trasladarse a los condados impactados cuando lo necesiten. Esperamos amplios cortes de luz durante esta tormenta en los condados del sureste, incluyendo las ciudades como Wilmington, Jacksonville y New Bern. Ahí es donde se espera la acumulación de una cuarta parte de pulgada o más de hielo en los árboles y postes de luz, y eso es lo que produce apagones. Prepárense para cuando se vaya la luz, cargando sus teléfonos y otros dispositivos, y cerciórense de tener combustible y calefacción adecuada. Recuerden no usar generadores o parrillas de gas dentro de sus hogares o su garage, ya que el monóxido de carbono puede ser mortal. Y cerciórense de reportar los cortes de luz directamente con su compañía de luz y dejen libres las líneas del 911 para casos de emergencia. Conmigo el día de hoy se encuentra el secretario de Transporte, Eric Boyette, secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffalo, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Cody Kinsley, el coronel Freddie Johnson, comandante de patrullas de caminos estatales, y el director de Administración de Emergencias, Will Ray. Mónica McGee es nuestra intérprete de señales americanas, y tras las cámaras se encuentra Jackie Metivier y Margaret Wolf Roberts, nuestras intérpretes de español. Primero ahora escucharemos directamente el director Will Ray. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, el equipo de respuesta de emergencia estatal y el centro de emergencias estatal activaron para apoyar las jurisdicciones locales y agencias estatales en su respuesta a la tormenta. Un cambio hacia el este en la trayectoria de la tormenta significa que menos nieve se espera en el centro del estado. La mayor acumulación de nieve se espera en los condados del noreste y los impactos de hielo en el condado del sureste, desde Wilmington hasta Jacksonville y hasta New Bern. Se espera que ocurran apagones en esos condados debido a la acumulación de hielo, y también se irá la luz durante varios días debido a esta acumulación del hielo. Estamos coordinando con aliados privados como las compañías de servicios públicos para desplazar recursos o más cuadrillas. Las exenciones de transporte en el estado de emergencia del gobernador ayudará a las compañías de servicios públicos a mover equipo y cuadrillas rápidamente. Nuestro personal de servicios humanos y otras organizaciones voluntarias nos apoyarán en preparar albergues y centros de ayuda que se puedan necesitar. Estamos prestando atención en partes críticas de nuestra infraestructura. Como dijo el gobernador, hemos activado a 110 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en la respuesta de salud pública, transporte y gestión de desastres. Las preparaciones personales se deben completar hoy por cualquier inclemencia de tiempo. Visiten el sitio readync.gov para obtener más información, preparar a su familia, sus vehículos y sus mascotas. También queremos agradecer al personal de salud pública y local, los soldados de la Guardia Nacional, así como los aliados del Departamento de Transporte, quienes han estado trabajando arduamente con estas tormentas, una tras otra. Gracias a todos ellos por proteger a todos los norcarolinenses. Muchas gracias. Ahora escucharemos del secretario del Departamento de Transporte, Eric Boyette.
Gracias, gobernador. Cuadrillas del Departamento de Transporte han descansado después de la tormenta de la semana pasada, pero ya están preparando los caminos antes de la tormenta que se avecina. Nos estamos preparando para la siguiente ronda. Ustedes también se deben preparar. Prepárense ahora para lo que viene. Porque una vez que llegue la tormenta, la situación en los caminos se va a deteriorar y no deben conducir. Anticipamos condiciones muy peligrosas, particularmente en la zona del Triángulo, Raleigh, Durham, Chapel Hill, en todo el este de la autopista 95 hacia la costa. Una vez que llegue la tormenta, por favor no salgan. El hielo que se descongele se volverá a congelar esta noche. Y la temperatura va a ser muy fría. Esto significa que el conducir mañana en la mañana será muy peligroso debido al hielo negro. Contamos con más de 700 empleados y cuadrillas contratadas, así como 300 camionetas y niveladoras listas. Se han aplicado 1 millón de galones de salmuera y tenemos más suministro de sal y arena disponible para colocar en los caminos, ya que llegue la tormenta. También hemos estado probando nuestros cierres de motor y otros equipos pesados para asegurarse de que estén listos para usar cuando los necesitamos. Con que la lluvia llegará antes de la tormenta invernal, nos preocupamos de que en algunas áreas la salmuera o la sal puede quitarse de los caminos. Otra vez, cuando llega la tormenta, es mejor quedarse en casa. Eso facilitará que nuestros equipos y personal de emergencia hagan sus trabajos. Nuestros equipos están listos, por lo que podría resultar ser un fin de semana muy largo. Haremos nuestro mejor para dejar libres a los caminos del hielo, nieve y cualquier escombros lo más antes que podamos. Entienden que, como todos los sectores, el Departamento de Transporte se ha impactado por el COVID y escasez de personal. Pues, posiblemente no podremos responder en su área lo antes que hemos hecho en el pasado, pero estén seguros que responderemos y vamos a trabajar arduamente para dejar libre a sus caminos lo antes posible. Tengan paciencia y prepárense para permanecer en sus hogares cuando llegue la tormenta invernal. No hay necesidad de tomar riesgos innecesarios, simplemente pedimos que estén seguros y quédense en casa si pueden. Gracias, secretario. Ahora escucharemos de Freddie Johnson, comandante de la Patrulla Estatal de Caminos. Adelante. Gracias, gobernador Cooper. El patrullo estatal de caminos otra vez se está preparando con nuestros socios en el Departamento de Transporte y los de primeros auxilios a través de las áreas posiblemente impactadas para ayudar a los conductores mientras llega la tormenta. Como presenciamos esta semana pasada, el trabajo de nuestros miembros de la patrulla formarán una parte esencial de la ayuda a los conductores mientras sortean los retos que puede presentar una tormenta invernal. Durante la previa tormenta, miles de llamadas se recibieron en los centros de comunicación pidiendo el socorro y estamos listos otra vez para ayudar a los que lo necesitan. Nuestro mensaje queda igual, que todos los que deben manejar deberán estar en los caminos en áreas impactadas mientras llega la tormenta. Así que para los que deben manejar, hemos visto vez tras vez que la clave de llegar seguramente a su destino va a depender fuertemente en que se compromete usted a reducir drásticamente su velocidad. Así que hagan sus planes de antemano, salgan temprano para darse el tiempo suficiente para llegar y vigilen las condiciones viales al visitar a drivensa.gov. Reduzcan la velocidad y háganse al lado para los que van a estar trabajando a las orillas de los vías. Ahora podemos aceptar preguntas para los reporteros en la habitación. Laura Leslie, de WRL. Mi pregunta es para el secretario Boyette. Tiene que ver con la salmuera de los caminos. Inicialmente nos dijeron que no iban a poner salmuera porque iba a llover. Sin embargo, ahora estamos viendo que sí lo están haciendo. ¿Puede explicar? Respuesta. Sí, cuando vemos las operaciones de salmuera antes de que llegue una tormenta, tratamos de prepararnos de acuerdo al clima y al pronóstico del tiempo. Algunas zonas se verán beneficiadas. Esta es una manera no muy costosa de prepararnos y es una excelente manera de prepararnos y continuaremos haciéndolo en todas las oportunidades. Como ustedes han escuchado, mis colegas, la tormenta está cambiando y tenemos que prepararnos para que los caminos estén a salvo. Y eso es lo que continuaremos haciendo. Michael, tengo una pregunta también para el secretario Boyette. Mencionó sobre los impactos que pueden tener de COVID-19.
en los albergues. ¿Qué es lo que están tratando de hacer para mitigar este impacto? Respuesta, sí. Lo que hemos hecho es, obviamente, tenemos una excelente relación con nuestros contratistas. Hemos colaborado con ellos y ellos están muy, muy preparados, de manera que su personal también se encuentre preparado para poder seguir las guías de los CDCs. Vamos a seguir. Nosotros confiamos en nuestro equipo, en nuestras diversas divisiones y van a hacer que funcionen las cosas. Creo que mencionó que 700 personas ya están ubicadas para poder responder. ¿Eso es menos de lo que normalmente presenciamos en una tormenta como esta? Respuesta, sí, es un poquito menos de lo normal, pero tenemos en las divisiones oeste donde ya están listos para las tormentas y están listos para reubicarse al este si ahí es necesario. Y también las provisiones de la tormenta anterior las van a utilizar en esta tormenta. ¿Y hay algunos problemas de suministro de cadena? Respuesta, sí, claro, ha habido problemas de suministro de cadena, pero tenemos ahora los suministros donde deben estar. En la tormenta anterior impactó más a la zona oeste. Sin embargo, en este caso parece ser que va a impactar más a la zona este del estado, pero estamos listos. Siguiente pregunta. Ross Chapin, ABC 11. Habla usted, gobernador, de que las personas vayan a comprar comestibles y se preparen. ¿Qué les diría con respecto a la gente que llega a una tienda y no hay comestibles? He visto fotos de personas que han ido a tiendas en Harris Teeter, no había pollo, no había carne. ¿Esto es un problema de cadena de suministro o puede hablar al respecto? Respuesta, es una combinación de ambas situaciones. Hemos visto un gran impacto de la pandemia en la cadena de suministro en todo el mundo. Y hemos tomado medidas en Carolina del Norte para tratar de resolver este problema de cadena de suministro. En Carolina Connector estamos haciendo todo lo posible para tratar de mitigar esta situación. Sé que esto puede ser algo muy frustrante para las personas. Y yo diría que aquí con esta tormenta que está por llegar, si ustedes se verán afectados, procuren comprar lo que puedan. Y también cuídense entre sí, sobre todo la gente mayor, la gente que no puede salir y que tiene algunos problemas en particular. Realmente me inquieta más esta tormenta porque va a hacer tanto frío el viernes y el sábado en la noche. Y si hay cortes de suministro de luz, nos preocupa que tal vez algunas familias que no pueden tener suficiente calefacción, necesitamos que sus amigos o vecinos, por favor, chequen o bien los lleven a un centro de atención o con algún amigo. Una pregunta rápida para el secretario del Departamento de Transporte. En la zona cerca de aquí vemos que hubo un camión que se volcó en la autopista 95, un vehículo militar. Sí, respuesta, estamos pendientes de cualquier situación como en cualquier otro evento como este. Sobre todo cuando baja la temperatura tanto. Tenemos excelentes aliados como ustedes han escuchado con la Guardia Nacional y la patrulla estatal. Gracias. Muy bien. Si tenemos preguntas de alguien que esté de manera telefónica. Ay, perdón, disculpa. Hola, Brian. Perdón, normalmente está sentado del otro lado. Soy Brian Anderson de APE, pero ahora trabajo con WIRL. Tengo una pregunta acerca de protecciones de exceso de cobranzas. ¿Cómo se puede proteger la gente de que exageran los precios o es debido a la inflación? Respuesta, primero, hay que cobrar un precio que es excedente. Hay una definición legal en Carolina del Norte. Básicamente, no deseamos que la gente se quiera aprovechar de otros en una situación de emergencia y cobren demasiado. Lo bueno de esta ley de exceso de cobranza, primero que nada, la mayoría de los negocios y los
y los comercios están tratando de ayudar a la gente, están regalando agua, están tratando de ayudar a los vecinos. Son realmente muy pocos los que se tratan de aprovechar. Creo que esta ley de no cobrar en excedente ha ayudado para que la gente no procure no hacer esto. ¿Esta semana le inquieta igual o menos que la semana pasada o más? Respuesta. Nos preocupa igual que la semana pasada, sobre todo que los caminos estén demasiado resbalosos. Nos preocupa que pueda haber cortes de suministro eléctrico. De acuerdo a lo que han dicho, el pronóstico del tiempo es que va a bajar la temperatura tanto, sobre todo el sábado en la noche, entre 10 y 20 grados. Si hay personas que ya no tienen luz en sus hogares, esto puede ser una situación peligrosa. Así que es muy importante que los condados se estén preparando con albergues para la gente que lo necesite. Como mucha gente en Carolina del Norte, hagámoslo de siempre, ayudarnos entre sí. Ahora que hay una tormenta a mitad de esta pandemia, yo sé que su enfoque es en promover las vacunas y los refuerzos de la vacuna. ¿Están creando alguna obligación de vacunarse? Respuesta, estamos ahora en una situación totalmente distinta. Tenemos ahora herramientas como vacunas gratis y eficaces que antes. Los oficiales del gobierno de Carolina del Norte están procurando aplicar más vacunas, pero también estamos tratando de ayudar a las personas con las pruebas. Es ahí donde se encuentra el enfoque y debe permanecer ahí. Usted ha dicho desde el principio de la pandemia que la ciencia está dirigiendo las decisiones. En este momento, los factores económicos y hay otros factores que sean prioridad. Respuesta, la salud pública y la seguridad de los norcarolinenses será y siempre va a ser nuestra prioridad. Por eso estamos trabajando tan arduamente para las vacunas, sobre todo en los refuerzos, por la protección adicional que ofrecen a las personas. Y la última pregunta. Usted ha dicho que hay que aprender a vivir con este virus. ¿Qué significa eso? Respuesta. Sabemos, nuestra meta es que lo que los expertos llaman la fase endémica del virus. Y tal como la gripe y otras enfermedades, seguramente se quedará durante un largo tiempo. Lo que queremos hacer es que la gente se vacune y se ponga sus refuerzos para que el virus no cause tanto efecto. Yo sé que todo el mundo está frustrado ahora y mientras más personas podamos vacunar y recibir el refuerzo, mejor podremos superar esta vacuna. Lo siento, me voy a cambiar de silla la siguiente vez. ¿Alguien más en la línea? Muy bien. ¿En los teléfonos quién llama? Nuestra primera llamada es de Skip Foreman de Associated Press. Gobernador Cooper, muy buenas tardes. Esta es la segunda tormenta en menos de 3 semanas y la tendencia que parece agravar a nuestros recursos o estresarlo debido a la tormenta. Están analizando más a la larga lo que puede suceder si esto se convierte en un evento semanal. Respuesta. Queremos cerciorarnos de estar preparados en cada vez. Hemos visto que los desastres naturales ahora son más severos en los últimos años. Creo que es importante el poder contar con los recursos necesarios para que al pensar a la larga podamos tener una manera más resiliente cuando vemos las inundaciones y otras tormentas que llegan a nuestro estado. Siempre deseamos estar preparados y vamos a continuar estando preparados. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta con la que concluye esta sesión es Gabe Auster de Fox News. Hola, Gobernador Cooper. En relación a hay 2 residentes en unos asilos que no tuvieron acceso al hospital y porque no había suficiente personal en ese hospital.
¿Se han comunicado con esos residentes o administradores? ¿Y qué cree que se debe hacer para que las personas se consideren responsables? Esto es una situación muy preocupante. Debemos cerciorarnos de cuidar a las personas que se encuentran en estos asilos y de investigar estos asuntos a fondo. Y es lo que espero suceda. ¿Y la siguiente pregunta? Muy bien. Bueno, prepárense todos, por favor. Muchas gracias por escuchar esta conferencia. Hasta luego.